¿Alguna vez te has preguntado cómo en matemáticas podemos predecir el comportamiento en un punto, incluso si la función no está definida allí? Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Educación Matemática. Revisando los temas de Matemática 1 de la universidad, noté que hay un concepto fundamental que a veces resulta confuso al principio: el límite de una función. Hoy vamos a desentrañarlo juntos, paso a paso, con rigor y claridad para que no te vuelva a confundir. Tomemos como ejemplo una función específica para visualizar esto mejor. Analicemos la función f de x igual a x al cuadrado menos x más 2. Pensemos en un valor de referencia para nuestra variable independiente x, digamos el número 2. Para entender verdaderamente los límites, debemos dar un giro a nuestra forma tradicional de analizar el problema. No nos interesa en absoluto qué pasa exactamente justo cuando x es igual a 2. En su lugar, nuestra atención se centrará exclusivamente en descubrir qué valores toma la función a medida que nos acercamos microscópicamente a ese número desde sus alrededores. Si observamos una tabla de valores y comenzamos a tomar números un poco menores que 2, aproximándonos gradualmente por la izquierda, notaremos un patrón claro. Al usar valores como 1.9, luego 1.99 y después 1.999, vemos que el resultado de la función pasa de 3.71 a 3.97 y luego a 3.99, acercándose ineludiblemente al número 4. Por otro lado, si hacemos el mismo ejercicio viniendo desde valores mayores, aproximándonos por la derecha con números como 2.1, 2.01 y 2.001, el resultado desciende paulatinamente desde 4.31 hasta 4.003, acercándose con la misma precisión a 4. Esta coincidencia no es casualidad, es la idea fundamental que buscamos. El límite es justamente ese valor de destino, ese número 4 hacia el cual converge de manera segura la función, confirmando que ambos caminos nos llevan exactamente al mismo resultado numérico. Ahora, ¿cómo escribimos esto en lenguaje matemático? Seguro has visto esta expresión en tus libros. Se lee así: el límite de la función f de x, cuando x tiende a es igual a L. Vamos a desarmarlo juntos. La palabra lim nos avisa que estamos haciendo esta predicción matemática. La x con la flechita hacia la letra A significa x tiende a A. Es decir, nos estamos acercando a ese valor sin llegar a tocarlo. F de x es nuestra función y la letra L mayúscula es el resultado de nuestra predicción, nuestro valor límite. En nuestro ejemplo anterior lo leeríamos así: el límite de x al cuadrado menos x más 2, cuando x tiende a 2, es igual a 4. Pero aquí viene lo más interesante, la verdadera utilidad de los límites. ¿Qué pasa cuando la función presenta un vacío en su gráfica o el cálculo matemático tradicional simplemente no sabe qué hacer? Analicemos con detenimiento una segunda función que ilustra perfectamente este escenario en pantalla. F de x es igual a la fracción donde el numerador es x menos 1 y el denominador es x al cuadrado menos 1. Si intentamos realizar una evaluación directa, sustituyendo exactamente cuando x vale 1, nos encontramos con un problema estructural. En el numerador nos queda 1 menos 1, que es 0. En el denominador tenemos 1 al cuadrado menos 1, que también resulta en 0. Obtenemos 0 sobre 0. A este resultado en cálculo le llamamos una indeterminación matemática. En ese punto exacto, la función simplemente colapsa. Si observas la curva, la gráfica muestra un pequeño hueco vacío, indicando de forma visual que el valor allí no existe ni está definido. Sin embargo, es precisamente en estas situaciones de aparente ruptura donde aplicamos nuestro concepto de límite y revelamos su inmenso poder analítico. Si nos acercamos al valor 1 de manera infinitesimal, tanto por la izquierda como por la derecha, sin llegar a tocarlo jamás, podemos usar herramientas del álgebra básica para transformar la expresión y eliminar el obstáculo. Si observamos detalladamente el denominador, x al cuadrado menos 1, reconoceremos de inmediato que se trata de una diferencia de cuadrados clásica. Por lo tanto, podemos factorizarlo y reescribirlo como la multiplicación de dos factores,
x menos 1 multiplicado por x más 1. Dado que en nuestro análisis de límites nos ubicamos muy cerca de 1, pero garantizando siempre que no somos exactamente 1, podemos asegurar que el término x menos 1 nunca será igual a 0. Esta condición es vital porque nos autoriza matemáticamente a cancelar el factor x menos 1 del numerador con su respectiva contraparte en el denominador. ¿Qué nos queda tras esta elegante simplificación? En el numerador nos queda simplemente un 1 y en el denominador nos queda el factor x más 1. Ahora, evaluar la predicción es facilísimo y directo. Si x tiende a 1, entonces el denominador x más 1 tiende a 2. Por consiguiente, toda la fracción tiende a 1/2, o expresado en decimales, 0.5. Y listo, el límite nos permitió descubrir rigurosamente que, aunque la función original se quiebra y presenta un vacío insalvable en ese punto exacto, la tendencia general de la curva por ambos extremos apunta de manera firme e inequívoca hacia el valor de 1/2. Esa es la gran potencia de los límites para resolver indeterminaciones. Ahora que tenemos clara la teoría y el poder del álgebra para salvar esas indeterminaciones de 0 sobre 0, es momento de poner manos a la obra. Como es costumbre aquí en Educación Matemática, pasaremos a nuestra sección de práctica. Hoy he seleccionado 4 problemas clásicos que nos piden evaluar el límite y que nos obligarán a usar diferentes herramientas algebraicas. Comenzamos con nuestro primer ejercicio. Nos piden evaluar el límite cuando x tiende a 5, de la expresión racional x al cuadrado menos 6x más 5, todo dividido entre x menos 5. Para empezar, siempre realizamos la evaluación directa. Vamos a sustituir x igual a 5 directamente en nuestra expresión para verificar si existe una indeterminación. En el numerador tendríamos 5 al cuadrado, que es 25, menos 6 multiplicado por 5, que es 30, más 5. Si operamos, 25 menos 30 es menos 5, y sumado con 5 nos da 0. En el denominador, 5 menos 5, lógicamente también es 0. Como observamos, obtenemos la forma indeterminada 0 sobre 0, por lo que es obligatorio factorizar. Entonces, procedemos con la factorización del numerador. Tenemos el trinomio x al cuadrado menos 6x más 5. La estrategia es buscar dos números que multiplicados nos den como resultado 5 positivo y que sumados nos den menos 6. Esos números son menos 5 y menos 1. Por lo tanto, nuestro numerador factorizado se reescribe como el producto de x menos 5 multiplicado por x menos 1. Luego de esto, pasamos a la sustitución y simplificación. Reescribimos nuestro límite original colocando el numerador ya factorizado. Como sabemos conceptualmente que x tiende a 5, pero no es exactamente 5, el factor x menos 5 no es 0. Esto hace que sea completamente válido cancelar de forma directa el factor común. Así que tachamos el factor x menos 5 de arriba y el factor x menos 5 de abajo. ¿Qué nos queda? Un límite mucho más sencillo. El límite cuando x tiende a 5 de la expresión x menos 1. Finalmente, realizamos la evaluación final del límite. Ahora solo nos queda evaluar este nuevo límite simplificado mediante sustitución directa. Reemplazamos la x por nuestro valor de tendencia, el 5, y nos queda 5 menos 1, lo cual resulta en 4. Como conclusión, podemos decir que la indeterminación fue removida exitosamente mediante factorización. Nuestro límite existe y su valor definitivo es 4. Pasamos ahora a nuestro segundo ejercicio. En esta ocasión, nos piden evaluar el límite cuando x tiende a menos 1 de la fracción compuesta en el numerador por 2x al cuadrado más 3x más 1 y en el denominador por x al cuadrado menos 2x menos 3. Para empezar, aplicamos nuestra regla de oro, la evaluación directa. Sustituimos x por menos 1 en toda la expresión. En el numerador tenemos 2 por menos 1 al cuadrado, que se vuelve 1 positivo por 2, dando 2. Luego, 3 por menos 1 es menos 3 y sumamos 1. Al operar 2 menos 3 más 1 nos da 0. En el denominador,
Menos 1 al cuadrado es 1 positivo. Menos 2 por menos 1 se convierte en más 2 y restamos 3. 1 más 2 menos 3 también nos resulta 0. Confirmamos entonces la indeterminación de la forma 0 sobre 0. Entonces, nuestro siguiente movimiento es la factorización, pero esta vez debemos factorizar tanto el numerador como el denominador. El numerador es un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Al factorizar el polinomio 2x al cuadrado más 3x más 1, obtenemos como resultado la multiplicación de 2x más 1 por x más 1. Por su parte, el denominador es x al cuadrado menos 2x menos 3, que factorizado nos da x menos 3 multiplicado por x más 1. Luego de esto, reescribimos el límite inicial sustituyendo los polinomios por sus formas factorizadas. Como nuestra x tiende a menos 1, sabemos que la expresión x más 1 es diferente de 0, lo que nos da luz verde para simplificar. Cancelamos con total seguridad el factor común x más 1 del numerador con el del denominador. Nuestro límite se ha simplificado maravillosamente a el límite cuando x tiende a menos 1 de la expresión 2x más 1 sobre x menos 3. Finalmente, hacemos la evaluación definitiva del límite. Sustituimos nuevamente x por menos 1. Arriba nos queda 2 por menos 1, que es menos 2, más 1, dando un total de menos 1. Abajo nos queda menos 1 menos 3, que resulta en menos 4. Al dividir menos 1 entre menos 4, los signos negativos se cancelan. En conclusión, la indeterminación fue superada y hemos encontrado que nuestro límite existe siendo su valor exacto igual a 1/4. Continuamos con nuestro tercer desafío. Esta vez, la situación se pone más interesante porque combinaremos técnicas. Nos piden evaluar el límite, cuando x tiende a 16, de la fracción que tiene en el numerador 4 menos la raíz cuadrada de x, y en el denominador 16x menos x al cuadrado. Para empezar, siempre cumplimos con nuestro primer paso, la evaluación directa. Reemplazamos la x por el 16. En el numerador tendríamos 4 menos la raíz cuadrada de 16, que sabemos que es 4, así que nos queda 4 menos 4, dando 0. En el denominador, 16 multiplicado por 16 es 256. A esto le restamos 16 al cuadrado, que también es 256. La resta nos da 0. Una vez más, nos topamos de frente con la indeterminación 0 sobre 0. Entonces, como vemos una raíz cuadrada en el numerador, la estrategia principal a seguir es racionalizar, pero al mismo tiempo vamos a aprovechar para factorizar el denominador. Para racionalizar, multiplicamos tanto el numerador como el denominador por la conjugada del numerador, que es 4 más la raíz cuadrada de x. Al realizar esta multiplicación en el numerador, aplicamos el producto notable de diferencia de cuadrados. Esto nos da el primer término al cuadrado, es decir, 16, menos el segundo término al cuadrado, que simplemente es x. Así que en la parte superior nos queda 16 menos x. Simultáneamente, en el denominador original extraímos el factor común x, reescribiéndolo como x multiplicado por 16 menos x. Por supuesto, no nos olvidamos de dejar indicado el factor de la conjugada, 4 más la raíz cuadrada de x, multiplicando allí abajo. Luego de esto, procedemos con la parte más satisfactoria, la simplificación algebraica. Notamos inmediatamente que el factor 16 menos x aparece idéntico, tanto arriba en el numerador como abajo en el denominador. Como x tiende a 16, pero aseguramos que nunca es exactamente 16, podemos cancelar este factor sin ningún problema matemático. Al tacharlo en ambos lados, nuestro límite se reduce de forma increíble a el límite cuando x tiende a 16 de 1 en el numerador dividido entre x multiplicado por 4 más la raíz cuadrada de x. Finalmente, llevamos a cabo la evaluación definitiva del límite simplificado. Sustituimos nuevamente la x por el 16. Arriba mantenemos el número 1. Abajo nos queda 16 multiplicado por 4 más la raíz cuadrada de 16.
Como esa raíz es 4, dentro del paréntesis sumamos 4 más 4, lo que nos da 8. Por último, multiplicamos el 16 de afuera por ese 8, obteniendo 128. En conclusión, logramos vencer esta indeterminación combinando inteligentemente racionalización y factorización. El límite existe perfectamente y su valor numérico es 1 sobre 128. Y llegamos finalmente a nuestro cuarto y último ejercicio. Nos piden evaluar el límite, cuando x tiende a 0, de la fracción que tiene en el numerador la raíz cuadrada de 9 más x menos 3, todo eso dividido entre x. Para empezar, realizamos nuestra evaluación directa. Sustituimos x por 0. Arriba nos queda la raíz cuadrada de 9 más 0, que es la raíz de 9, es decir, 3. Y 3 menos 3 nos da 0. Abajo, al reemplazar la x, también obtenemos 0. Confirmamos entonces la forma indeterminada 0 sobre 0. Entonces, al notar la presencia de una raíz cuadrada en el numerador, el camino lógico a seguir es la racionalización. Multiplicamos la fracción original, tanto en el numerador como en el denominador, por la conjugada del numerador, que en este caso es la raíz cuadrada de 9 más x más 3. Al operar en la parte superior, aplicamos el producto notable de diferencia de cuadrados. Esto nos deja el primer término al cuadrado, lo que elimina la raíz y nos deja 9 más x, menos el segundo término al cuadrado, que es 3 al cuadrado, resultando en 9. Al operar ese numerador, restamos 9 menos 9, por lo que simplemente nos sobrevive la x. En el denominador dejamos indicada la multiplicación de x por el factor conjugado que agregamos. Luego de esto, pasamos a la simplificación algebraica. Observamos que tenemos una x multiplicando sola arriba y otra x multiplicando sola abajo. Sabiendo que nuestra tendencia se acerca a 0, pero nunca lo toca de manera exacta, estamos autorizados a cancelar ambas x de forma directa. Al tacharlas, nuestro límite se vuelve mucho más tratable. Ahora es el límite cuando x tiende a 0, de 1 en el numerador, sobre la raíz cuadrada de 9 más x más 3 en el denominador. Finalmente, ejecutamos la evaluación definitiva del límite. Sustituimos nuevamente la x por el 0. Arriba el número 1 permanece intacto. Abajo nos queda la raíz cuadrada de 9 más 0, que es la raíz de 9, lo que resulta en 3. A este 3 le sumamos el otro 3 que ya estaba esperando fuera de la raíz. Así obtenemos un 6 en el denominador. En conclusión, mediante la técnica de racionalización hemos levantado la indeterminación con éxito. El límite existe y su resultado final es un sexto. Con esto concluimos la resolución de nuestros 4 desafíos de hoy. Felicidades por llegar hasta aquí y dominar estas técnicas, desde la factorización hasta la racionalización. Recuerda que resolver estas indeterminaciones de 0 sobre 0 no es un simple juego algebraico, es el cimiento de todo el cálculo que verás en la universidad, como las derivadas y las integrales. Si este video te ayudó a aclarar tus dudas en tu curso de Matemática 1, dale un me gusta y suscríbete para que sigamos aprendiendo juntos en Educación Matemática. Y dime en los comentarios, ¿cuál de estos 4 límites te pareció el más retador? Muchas gracias por acompañarme hoy en la pizarra y nos vemos en el próximo video.